Oye, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Vas a la nevera, buscas algo para picar y... ¡zas! Ahí está, esa lechuga un poco pocha o peor, el tupper ese misterioso del fondo que da un poco de miedo. Uf, sí, totalmente. O al revés, ¿no? Estás en el súper, coges un paquete y piensas, ¿pero cómo es posible que esto aguante meses y meses? Jaja, sí, es verdad. Pues mira, justo de eso vamos a hablar hoy a fondo. Vamos a meternos en el mundo de la conservación de alimentos. La idea es entender un poco los métodos que tienen de bueno, que tienen de malo, y cómo todo esto, pues, nos puede ayudar a elegir mejor en el día a día, ¿no? Justo. Porque conservar alimentos, a ver, básicamente es intentar que duren más tiempo, pero manteniendo la calidad. Y calidad es todo, ¿eh? Que sea seguro comerlo, claro, que mantenga sus nutrientes y que siga estando bueno, que apetezca. Claro. Los objetivos principales son esos: transformar un poco el alimento para que aguante, intentar que no pierda valor nutritivo ni sus características, digamos, normales, y que sea más fácil guardarlo o llevarlo de un sitio a otro. Ujú. Y es súper importante recordar por qué se estropean. A ver, está el aire, que oxida, la humedad, que les encanta a los bichitos, la luz, que se carga algunas vitaminas, y luego, claro, los propios microorganismos, levaduras, mohos, bacterias, que pueden desde pudrir la comida hasta ponernos enfermos. Vale. Pues vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. Clasifican los métodos como en tres grandes grupos: físicos, químicos y biológicos. Hoy nos vamos a centrar, yo creo que en los físicos y químicos, que son como los más habituales, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Los biológicos son más específicos, tipo fermentaciones. Empecemos por los físicos. Y dentro de esos, por algo que usamos todos los días: el frío, la nevera y el congelador. Perfecto. Los métodos físicos lo que hacen es crear un ambiente donde los microbios no estén a gusto. Algunos, como el frío, simplemente como que los duermen, ¿sabes? Frenan su crecimiento, los inhiben. Otros métodos físicos, como aplicar calor o ciertas radiaciones, ya van a saco, buscan destruirlos directamente. Entendido. Pues vamos primero con la refrigeración, la nevera normal y corriente. Funciona manteniendo la comida a baja temperatura, entre... ¿qué ponía? -2 y 10 grados. Sí, por ahí anda, entre -2 y 10 grados Celsius, más o menos. Y eso hace que duren pues unos días más o semanas, depende del alimento. Lo que me ha parecido curioso es lo de la organización dentro de la nevera, que no es poner las cosas en cualquier sitio. Para nada. Es súper importante. La clave es que la nevera no enfría igual por arriba que por abajo o en la puerta. Lo más delicado, la carne fresca, el pescado, eso debería ir en la zona más fría. Que suele ser abajo, ¿no? Exacto. Normalmente la parte de abajo, sobre los 2 grados. Luego, pues, lácteos, sobras de comida, en las baldas del medio, a unos 4 o 5 grados. Las frutas y verduras en los cajones, que están un poco menos fríos, sobre 10 grados. ¿Y la puerta? La puerta es lo menos frío. Ahí la temperatura sube y baja cada vez que abrimos. Así que ahí van las bebidas, la mantequilla, salsas, cosas que aguantan mejor esos cambios. Vale. O sea que respetar las zonas ayuda a que todo se conserve mejor. Y mencionaban también algo de la humedad, ¿no? Para que no se sequen las cosas. Sí, la humedad relativa también cuenta. Idealmente debería estar entre el 80 y el 90%. Si hay muy poca, los alimentos se resecan, pero si hay demasiada, pueden salir mohos. Es un equilibrio. Claro. Y por eso, otro consejo clave que aparece mucho: no llenar la nevera a tope. Hay que dejar que el aire frío circule bien entre los alimentos. Si la atiborramos, el frío no llega igual a todas partes y pierde eficacia. Tiene lógica. Bueno, y si queremos guardar algo para mucho tiempo, entonces ya pasamos a la congelación. Eso es. Ahí ya hablamos de temperaturas por debajo de -18 grados Celsius. Y aquí es donde la cosa se pone, como decías, interesante, porque parece que no es lo mismo congelar en casa que la congelación industrial. Hablan de congelación lenta frente a rápida o ultracongelación. Es una diferencia fundamental, sí. A ver, la congelación lenta, la que solemos hacer en casa si metemos algo grande directamente al congelador, forma pocos cristales de hielo, pero son grandes y se forman sobre todo entre las células del alimento. ¿Y eso qué problema tiene? Que al descongelar, esos cristales tan grandes rompen las paredes de las células, como si fueran agujas. Y claro, la textura se resiente mucho. La comida puede quedar blanda, soltar mucha agua. Ah, vale. En cambio, la congelación rápida o ultracongelación, que es la industrial,
Lo hace tan rápido que se forman muchísimos cristales pero muy muy pequeñitos y sobre todo dentro de las células. Entiendo. El resultado, cuando descongelas, la estructura está mucho más intacta. La calidad original, la textura, el sabor, se conservan bastante mejor. O sea que, en general, lo ultracongelado que compramos suele ser mejor, en ese sentido, que lo que congelamos en casa. En cuanto a preservar la textura inicial, sí. Normalmente sí. Alcanzan esas temperaturas bajísimas mucho más rápido. Ojo, la congelación lo para casi todo, pero con las grasas hay que tener cuidado. Hay unas enzimas, las lipasas, que pueden seguir trabajando, aunque muy despacio, y con el tiempo pueden hacer que la grasa se enrancie un poco. Pero vamos, las ventajas son enormes. Es un método muy seguro, el valor nutritivo apenas se toca y nos permite tener alimentos fuera de temporada todo el año. Ya. Y un consejo súper importante que repetían. Nunca descongelar a temperatura ambiente. Jamás. Es lo peor que puedes hacer. Pierdes calidad a chorros y, sobre todo, es un riesgo sanitario. Las bacterias que estaban dormidas por el frío se despiertan y se multiplican súper rápido en la superficie mientras el interior sigue congelado. Lo ideal, siempre descongelar lentamente dentro de la nevera. Vale, apuntado. Y otro detalle. No volver a congelar algo que ya has descongelado. Exacto. A no ser que lo cocines bien entre medias. Si lo cocinas, matas los posibles microbios que hayan crecido durante la descongelación y entonces sí podrías volver a congelarlo, aunque la calidad ya no será la misma, claro. Perfecto. Bueno, dejamos el frío y nos vamos al otro extremo, el calor. Aquí la idea ya no es frenar a los bichos, sino cargárselos, ¿no? Y a las enzimas también. Eso es. Destruir gérmenes y desactivar enzimas que puedan alterar el alimento. Tenemos primero la pasteurización. La leche fresca del súper, por ejemplo. Exacto. Ahí se aplica un calor moderado, sobre unos 80 grados, más o menos, suficiente para matar a los patógenos más comunes, las bacterias que nos pueden poner enfermos fácilmente, pero no destruye las formas resistentes de algunas bacterias, las esporas. Ajá. Por eso, los alimentos pasteurizados, como esa leche, necesitan guardarse en frío sí o sí, y no duran muchísimo tiempo. Vale. Y si quieres que dure meses a temperatura ambiente, ¿entonces necesitas? La esterilización. Ahí ya nos vamos a temperaturas más altas, por encima de los 100 grados y durante más tiempo. Esto sí que mata prácticamente todo, incluyendo las esporas. Pero tiene un precio, ¿no? Claro, ese calor tan intenso y prolongado puede afectar más al sabor, al color y se pierden más vitaminas sensibles al calor. La leche esterilizada clásica, por ejemplo, a veces tiene un color un poquito más amarillento y un sabor diferente. Y ahí es donde entra la famosa uperización o UHT, ¿verdad? La de los bricks de leche que duran meses. Justo. La OHT es como una esterilización, pero, digamos, más lista. Más lista. Sí, porque aplica temperaturas altísimas, unos 140 grados o más, pero durante muy, muy poco tiempo, apenas unos segundos. Vaya. Consigue la misma seguridad que la esterilización, matar todo, pero al ser tan rápido, el daño a los nutrientes y los cambios en el sabor y el color son mucho menores. Es un gran ejemplo de ese equilibrio que siempre busca la industria. La máxima seguridad posible, pero intentando mantener al máximo la calidad original del producto. Muy interesante. Bueno, cambiamos de tercio. Dentro de los métodos físicos, dejamos el frío y el calor y nos vamos a quitar agua. La desecación o deshidratación. Un clásico también. La idea es súper simple. Si quitas el agua, los microbios no pueden vivir ni multiplicarse. Y muchas reacciones químicas que estropean el alimento también se frenan o se detienen. ¿Mencionan una diferencia entre desecación, que sería como más natural al sol? Sí, como secar higos al sol, por ejemplo. Y la deshidratación, que ya es con máquinas controlando temperatura o humedad. Eso es, más industrial y controlado. La ventaja más obvia, claro, es que reduces un montón el peso y el volumen, ideal para almacenar y transportar. Y hablan de una técnica más sofisticada, la liofilización. ¿Eso qué es exactamente? Ah, la liofilización es fascinante. Primero, congelas el alimento muy rápido y luego lo metes en una cámara de vacío. Con el vacío, el hielo no se derrite, sino que pasa directamente de sólido a gas. Se sublima. ¡Wow! Quitas el agua sin apenas calentar el producto. Es un proceso caro, pero el resultado es de altísima calidad. Piensa en el café soluble liofilizado o en comida para astronautas o montañeros. Se rehidrata súper bien y conserva mucho sabor y nutrientes. Entiendo. Pero claro, al quitar el agua, ¿qué pasa con los nutrientes? Me imagino que se concentran, ¿no?
Exacto. Todo se concentra. Los nutrientes buenos, pero también las calorías. Un puñado de fruta deshidratada tiene mucha más energía que la misma fruta fresca. Ojo con eso entonces. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Y cuidado. Algunas vitaminas que se disuelven en agua, hidrosolubles o que son sensibles al calor del proceso de deshidratación se pueden perder en parte. También las proteínas pueden sufrir alguna alteración. No es que sea malo, pero hay que ser consciente de que el perfil nutricional cambia un poco respecto al fresco, sobre todo si se tienen temas de salud como diabetes o control de peso. Vale, muy claro. Dejamos los métodos físicos, nos metemos ahora con los químicos. Aquí ya es añadir cosas al alimento, ¿no? Eso es, añadir sustancias que ayuden a conservarlo. Empecemos por los más antiguos, casi. La salazón, o sea, añadir sal. Y el curado, El jamón, por ejemplo. por ejemplo. En la salazón, la sal actúa de dos maneras principales. Primero, saca agua del alimento por ósmosis, deshidratándolo parcialmente. Mm, Y segundo, crea un ambiente con una concentración de sal tan alta que la mayoría de los microbios no pueden sobrevivir. Es lo que se llama presión osmótica. ¿Y el curado? ¿Es solo sal? No, el curado es un poco más complejo. Suele llevar sal, sí, pero también se añaden nitritos y o nitratos. Y a menudo se combina con frío y a veces con un poco de secado. Los nitritos. Esos siempre generan debate. ¿Para qué sirven exactamente? Tienen varias funciones importantes. Dan ese color rosado tan característico a muchos embutidos y carnes curadas. Contribuyen al sabor particular del curado. Y lo más importante desde el punto de vista de la seguridad, inhiben el crecimiento de una bacteria muy peligrosa, el Clostridium botulinum, que causa el botulismo. Ah, vale, eso es clave. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Lo de que pueden ser malos. El problema es que, en ciertas condiciones, sobre todo si se cocinan a altas temperaturas, los nitritos pueden reaccionar con otras sustancias de la carne y formar nitrosaminas. ¿Y las nitrosaminas? Son compuestos que se han relacionado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. También, en casos muy raros y con cantidades altas, podrían afectar a cómo la sangre transporta el oxígeno. Por eso, su uso está súper regulado. Las cantidades que se pueden añadir son muy estrictas. Es un ejemplo claro de buscar un equilibrio. El beneficio de evitar el botulismo frente al riesgo potencial de las nitrosaminas. Entendido. Otra técnica con mucha historia, el ahumado, que además de conservar da un sabor muy particular. Exacto. El humo de la madera tiene componentes que actúan como antioxidantes y también frenan a los microbios. Pero como pasaba con los nitritos, el humo también tiene su cara B. ¿Qué quieres decir? Por eso se controla mucho el proceso, se diferencia entre ahumar en frío, más suave, o en caliente, y se intenta que el alimento no esté en contacto directo con el humo más denso. Vale, más equilibrios. Seguimos con la química. Añadir azúcar. Sí, pero en cantidades muy altas, ¿eh? Más del 60% de concentración, como en las mermeladas o frutas confitadas. Funciona de forma parecida a la sal. Crea un ambiente con tanta azúcar que los microbios no pueden conseguir el agua que necesitan para vivir. Presión osmótica de nuevo. ¿Y el alcohol? El alcohol, por encima de un 20-25%, ya es directamente tóxico para la mayoría de bacterias y levaduras. Por eso se usa para conservar frutas, por ejemplo. Y luego está la acidificación, bajar el pH. Eso es. Si consigues que el pH del alimento baje por debajo de 3, más o menos, la mayoría de los microbios lo pasan fatal. Esto se puede conseguir de forma natural, por fermentación, como en el yogur o el chucrut. O añadiendo ácido directamente, ¿no? Como el vinagre. Exacto. Añadiendo vinagre, ácido acético, como en los encurtidos, pepinillos, cebolletas o en los escabeches. Los marinados con limón o vinagre también usan este principio. Perfecto. Y llegamos a un tema que siempre da que hablar, los aditivos conservadores, los famosos números E. Sí, los números E. Un aditivo es una sustancia que se añade a propósito al alimento para conseguir un objetivo tecnológico concreto. O sea, que no es algo que comamos normalmente por sí solo. Exacto. Y ojo, que el uso de aditivos no es nuevo. La sal, el vinagre, el humo, son aditivos que se usan desde hace siglos. Lo que pasa es que hoy tenemos muchos más, desarrollados por la industria. Y por eso están tan regulados, ¿no?
súper regulados. Al menos en Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, los evalúa uno por uno antes de autorizarlos. Tienen que demostrar que son seguros en las dosis propuestas y que su uso está justificado tecnológicamente. Los números E son simplemente un código para identificarlos fácilmente en toda la Unión Europea. Vale. ¿Y qué tipos hay? ¿Para qué sirven? Pues los materiales los agrupan según para qué se usan. Están los que mejoran el aspecto o el sabor, colorantes, edulcorantes, potenciadores del sabor. Luego, los que evitan que el alimento se estropee. Aquí entran los conservantes propiamente dichos, que luchan contra microbios, y los antioxidantes, que evitan que las grasas se pongan rancias o que el alimento cambie de color por oxidación. La vitamina C y la E como antioxidantes comunes. Sí, el ácido ascórbico, vitamina C, y los tocoferoles, vitamina E, son antioxidantes muy usados y considerados seguros en las cantidades habituales. Y luego hay otro grupo que mejora la textura: emulsionantes, para mezclar grasa y agua, espezantes, gelificantes. Vamos, que son herramientas que permiten tener la variedad de productos que tenemos hoy, ¿no? Que sean seguros y duren. En gran medida, sí. Permiten tener alimentos más seguros, que duren más tiempo, con mejor aspecto o textura, y disponibles todo el año. Son una parte importante de la oferta alimentaria actual. Muy bien, pues hemos repasado los métodos más clásicos, físicos y químicos. Pero la ciencia no para. Hablan también de tecnologías emergentes. ¿Qué es lo nuevo? Sí, se está investigando mucho en métodos que conserven los alimentos, pero manteniendo al máximo sus propiedades originales, esa sensación de fresco. Una línea son los pulsos eléctricos de alta intensidad, que se conoce como PEF. Pulsos eléctricos. ¿Cómo funciona eso? Pues se aplican descargas eléctricas muy cortas, pero muy intensas al alimento. Es un método que no usa calor, no térmico, y consigue inactivar microbios dañando sus membranas celulares. Lo bueno es que afecta muy poco a las vitaminas, el color o el sabor. Mantiene una calidad muy parecida al producto fresco. ¿Suena bien? Y también mencionan las altas presiones hidrostáticas, HPP. Decías que era como una pasteurización en frío. Sí, se le llama así a veces. Metes el alimento ya envasado en una cámara con agua y aplicas una presión brutal, miles de veces la presión atmosférica. Esa presión tan alta inactiva microbios y enzimas, pero sin usar calor. Vaya. El resultado es parecido al de los pulsos eléctricos, un producto seguro, que dura más, pero que conserva muy bien las propiedades nutricionales y organolépticas, sabor, textura, olor. Zumos, guacamole, loncheados. Ya hay productos en el mercado que usan HPP. Qué interesante. Y luego está lo del envasado activo e inteligente, que el propio envase haga cosas. Exacto. El envase ya no es solo un contenedor pasivo. Un envase activo puede, por ejemplo, llevar dentro unas bolsitas que absorben el oxígeno que queda dentro o que liberan sustancias antimicrobianas poco a poco para frenar el crecimiento de moho. Y un envase inteligente es el que te da información sobre el estado del producto. Podría tener una etiqueta que cambia de color si se rompe la cadena de frío o si el alimento ya no está en condiciones óptimas para comerlo. Alucinante. La tecnología buscando alargar la vida útil, pero sin que se note, ¿no? Que parezca casi recién hecho. Esa es la idea, sí. Bueno, todo esto está genial, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica, al día a día? Exigir información clara, mirar bien las etiquetas y las fechas de caducidad o consumo preferente, no romper la cadena de frío al llevar la compra a casa. Y comprar en sitios de confianza, claro. Por supuesto. Y podemos ir un poquito más allá, hacia lo que llaman consumo responsable. Por ejemplo, intentar elegir alimentos frescos en lugar de ultraprocesados siempre que se pueda. Buscar sellos de calidad que nos den información extra, como el de agricultura ecológica o las denominaciones de origen, que garantizan un origen y una forma de hacer las cosas. Priorizar lo local y de temporada. Fundamental. Comprar productos locales y de temporada tiene muchas ventajas. Suelen ser más frescos, más sabrosos, apoyas la economía de tu zona y reduces el impacto ambiental del transporte. Y comprar en mercados, tiendas pequeñas. Eso es, favorecer los canales cortos de comercialización, comprar directamente al productor si es posible, o en mercados de abastos, tiendas de barrio, donde la relación es más cercana y a menudo encuentras productos de más calidad y apoyas a pequeños productores. Apuntan también algo sobre cómo se forman nuestros gustos, ¿no? Desde pequeños.
Sí, que nuestros hábitos alimentarios se crean mucho en la infancia, en la familia, pero que luego, de adultos, hay muchos otros factores que influyen en lo que comemos. El precio, claro, la publicidad, lo que comen nuestros amigos, el estrés, la falta de tiempo. Es complejo. Desde luego. Bueno, haciendo un resumen rápido, hemos visto que hay un montón de formas de conservar los alimentos. Desde el frío y el calor de toda la vida, hasta la sal, el azúcar o estas tecnologías súper nuevas. Ujú. Cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Cuánto dura el alimento, cómo afecta a la seguridad, a los nutrientes, al sabor. Entender un poco todo esto nos da más poder para elegir qué comemos, ¿no? Totalmente. Y estas nuevas tecnologías pues abren caminos interesantes para el futuro. Al final yo creo que la conclusión es que hoy tenemos más información y más herramientas que nunca para manejar nuestra comida de forma segura y, bueno, siendo un poco más conscientes. Sí, estoy de acuerdo. Y si me permites, para cerrar, hay una reflexión que se deriva de todo esto y que me parece importante. Ahora que hablamos tanto de reducir el desperdicio de comida y del impacto ambiental de lo que comemos, Sí. ¿cómo crees que va a cambiar el equilibrio en el futuro? ¿Veremos quizás un resurgir de técnicas más sencillas, más locales, como el secado al sol o los encurtidos caseros, conviviendo con la alta tecnología, como las altas presiones? ¿Y cómo influirán nuestros propios hábitos? Si empezamos a comprar más local, más de temporada, ¿cambiará eso el tipo de conservación que necesitamos o que preferimos? Ostras, pues es una pregunta potente, ¿eh? Da para darle unas cuantas vueltas. Es una pregunta abierta, claro, pero creo que es relevante pensar hacia dónde va el futuro de nuestra comida. Sin duda. Pues con esa reflexión tan interesante vamos a dejarlo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.